Y nos vamos a la noticia en el mundo, la falla en la ciberseguridad que ha impactado la industria aérea. Nos atiende Mari Schiavo. Ella fue inspectora general del Departamento de Transporte, fue fiscal federal contra el crimen organizado, piloto, tiene un bestseller en el New York Times y es tal vez una de las abogadas más importantes en el tema de transporte aéreo y defensoría de la seguridad. Es analista en CNN, estuvo en la lista de las mejores abogadas de los Estados Unidos. Ejerce en Washington, D.C., Florida, Maryland, Missouri, Carolina del Sur. La primera pregunta, David, para la abogada Mari es, ¿cómo pudo pasar lo que pasó? ¿Ella qué explicación tiene? Good morning, Ms. Galvez. Thank you so much for being with us this morning in W Radio. Gusto es mío. Oh, thank you. Did you understand the question, or would you like me to translate it? Go ahead and translate, please. All right, Ms. Gallo. Well, the first question is, how could this have happened, and what explanation can you give to this? Well, so this is interesting to me because over the past several years, the number of instances where we have had computer meltdowns, information technology meltdowns, problems, glitches, outages has been increasing. This one was a little different. For example, last year we had several where there was problems with air traffic control and aircraft separation. This one was, of course, the problem concerning software that was supposed to protect from attacks, outages, hackers, etc., and goes far beyond aviation. So it's a glitch. It shouldn't have happened, but nothing yet has been identified as nefarious. Nos dice que esto es bastante interesante porque es distinto a lo que ha venido ocurriendo en los últimos años. Nos dice que estas fallas en los sistemas han ido incrementando en los últimos años, pero el que se presentó hoy fue un poco diferente porque no solo afectó al tema de los aeropuertos, sino a otras entidades. Los años anteriores se vieron cómo estas fallas de seguridad, o más bien estas fallas en los sistemas, afectaban el control del tráfico aéreo y la separación aérea, pero esta falla fue en un software que estaba pues dispuesto a proteger de ataques de hackers, etcétera, y va más allá de la aviación y el vacío aún no se ha identificado. Señora Schiavo, sin un sistema informático plenamente operativo, ¿las aerolíneas en Estados Unidos, alrededor del mundo, pueden hacer algo aparte de etiquetar las maletas con papel y lápiz? Ms. Schiavo, without a fully operational computer system, can the airlines actually do something without having to use paper, or how are they working? No, actually, airlines were saying this morning and last night that they were going to do things manually or by hand. Other than putting a bag tag on a bag, there's not much that you can do by hand at all anymore because all of the scheduling, all of the tracking of the aircraft and the pilots and the crew, keeping track of the passengers, the security, when you check in, you have to have the certain security has to happen with the ticket. All that is by computer. And for example, they even have to keep track on computer about the time and duty, how long a pilot or flight attendant's been working. And if they don't know that, it's illegal to fly. So no, there's really nothing that they can do other than put on a bag tag without their computers. Pues las aerolíneas estaban diciendo que iban a hacer las cosas de manera manual, pero no hay mucho más que ellos puedan hacer manualmente, además de poner las etiquetas en las maletas, porque absolutamente todo está automatizado. Nos dice que para hacer el check-in, los vuelos, absolutamente todo está automatizado para seguir los aviones, los pasajeros, todo eso es por computadora, así que las aerolíneas no pueden hacer mucho para mitigar esta falla en el sistema o esta falla de seguridad. Grace, dado el conocimiento que tiene nuestra invitada y la experiencia en seguridad aérea y también ciberseguridad, ¿qué recomendaciones haría ella a las autoridades y a las empresas del sector para mejorar la resiliencia ante incidentes como este? Ms. Schiavo, given your knowledge and experience in aviation safety and cybersecurity, what recommendations would you make to authorities and industry companies to improve their resilience against similar incidents like this one?
Well, I'll actually take my recommendation right out of the federal aviation regulations. So in the United States, in the federal aviation regulations, any component, any part of a plane, any part of the system that is absolutely viable to safety has to have a backup. You have to be redundant. For example, the Federal Aviation Administration air traffic control computers, they have backups. There's one that's running, one that they're supposed to be able to do maintenance on and work on, and then the third is the backup ready to go. Same thing in the aircraft. You don't have one set of communication systems, you have two. So if things that the airlines have, and this has affected hospitals and police stations, and it's affected a great number of entities around the world, but if it's vital to your business and your business is an airline, you should have a backup, and there should have been another way to run the system without the problems caused by this software update. Ella se remite a la recomendación que hace la regulación de aviación, y es que cualquier parte del sistema de una aerolínea debe tener un backup, deben tener una segunda opción para poder seguir funcionando. En los aviones funciona de esa misma manera, no tienen un sistema de comunicación, tienen dos. El sistema de aviación tienen en sus computadores también un backup para poder seguir funcionando. Esto debería funcionar de la misma manera. Los hospitales, las estaciones de policía cuentan con ese tipo de sistemas, así que ella considera vital poder tener una segunda opción cuando algo falla, tener un respaldo. Llevamos toda la mañana hablando de Microsoft, pero es posible que estemos cometiendo una injusticia. Me dice un experto que la mala actualización es responsabilidad de CrowdStrike Falcon y que Microsoft no tiene nada que ver con eso. ¿Eso es cierto? CrowdStrike Falcon, David. Ms. Schiavo, well, an expert is telling our host that the bad update is actually responsibility of CrowdStrike Falcon and not Microsoft. Is this true? Yes, the reports are that this is another software company, and what this company did was to provide, this is very ironic, but it provided cybersecurity. It provided protections against hackers, against people getting into the system, and it had automatic alerts when that was going to happen to the system. So this was the security system, if you will, for all the various systems that we've talked about that have been affected, and so the particular glitch in this security oversight system, if you will, affected Microsoft. And so, yes, that company has already accepted responsibility, and I think their stock has already fallen by billions. This will be a very costly error. Pues nos dice que eso es cierto. Esta empresa CrowdStrike nos dice que básicamente es curioso porque tiene que dar ese soporte y seguridad en el tema de los hackers para que los hackers no entren y no afecten los sistemas, y básicamente lo que hace este servicio es alertar cuando va a haber un ataque cibernético. Entonces nos explica que ahí hubo esa falla de seguridad en el sistema para todas las entidades afectadas que ya hemos comentado, y afectó también a Microsoft, y esto afectó a las entidades que hemos comentado anteriormente. Ya la empresa aceptó la responsabilidad y por supuesto que le va a costar muchísimo. Ya vimos cómo le afectó en la bolsa. Ella nos dice que lo que tienen que hacer las empresas para evitar que se repitan estos escenarios es tener un sistema redundante, pero y que eso está en la ley. Entonces, ¿las compañías aéreas no están cumpliendo la ley, o la Administración Aérea de los Estados Unidos no está supervisando que eso se esté cumpliendo? Schiavo, your solution that you say is that these companies have to have a redundant system. So what's going on actually with these companies if you have the knowledge about this? Are they not following the rules, or what's going on? Oh, no, the federal aviation regulations apply to the aircraft themselves. They apply to the Federal Aviation Administration. They apply to air traffic control. But for these ground operations, for scheduling, for airline scheduling of aircraft, for tracking the bags, for rebooking the passengers, et cetera, those regulations do not apply. And there's been a huge issue in the United States now for many years
that the government doesn't really, do much for the passengers. It's, it's let the market decide. And so what would have to happen is you would need additional restrictions on the airlines and on those providing these kinds of services. So they did have to have more backup, et cetera. And there's one more thing that could solve an awful lot of these problems for these poor passengers. I mean, they're literally just crowding around airport kiosks right now. And that is if in the United States, and we can only control the United States from U.S. laws, that if you are booked on a ticket on an airline, another airline has to help you take your ticket or rebook. Now, as it stands, unless there is an agreement among the airlines, many of them won't take other airlines' tickets. And so these poor people could have days before they get rebooked. Well, thank you so much for your time, Ms. Mary Schiavo. It's been a pleasure having you on our show. Thank you. My pleasure. Lo que pasa, Juan Pablo, es que esta regulación solo afecta a los aviones, al control de tráfico aéreo, pero no las operaciones en tierra. Entonces, cuando necesita un pasajero que le vuelvan a poner un vuelo, por ejemplo, o para llevar la maleta en el avión, pues ahí no le aplica. Entonces el gobierno no puede hacer mucho por los pasajeros en ese sentido. Las aerolíneas simplemente se manejan por el mercado. Solo se le ocurre que pueda haber restricciones adicionales a las aerolíneas para que prestan estos servicios y tengan un mayor respaldo y los pasajeros puedan tener mayor protección, porque ahora nos dice que todos esos pasajeros que han perdido el vuelo pues deben ser reubicados, pero les pueden tomar días para que otro vuelo de esa empresa de aerolínea u otra lo monte en un nuevo avión.